Bien, la clase anterior, ¿ya? También tenía una guía, la guía número 8. La clase anterior, entonces, hemos ido trabajando los diferentes riesgos para la democracia en Chile, ¿ya? Y la clase anterior trabajamos la corrupción política. Bien, entonces revisamos la clase pasada 4 diferentes formas de corrupción, ¿ya? Y de eso había una guía, la guía número 8 entonces, donde en base a la clase yo les pedí que identificaran ya diferentes tipos de corrupción política, ¿ya? Y colocamos diferentes casos. Y usted tenía que justificar el por qué decía ese tipo de corrupción. Entonces, el caso número 1, colocamos este caso del jefe del ex jefe de PDI, ya en la región de los lagos, donde ustedes dijeron, yo coloqué en azul la respuesta de los estudiantes, ya que el caso correspondía a malversación de fondos. Me decían que el ex funcionario de la PDI ya realizaba mal uso de dinero fiscal y él se hospedaba, este dinero lo pedía para hospedarse en hoteles, pero en realidad se quedaba en los cuarteles de la misma institución. Toda esta información obviamente la tenían que sacar desde el enunciado, ¿ya? Desde la misma noticia que yo coloqué en la guía. El caso número 2, ¿ya? De Estela Ortiz, relacionado a la Junji, me dicen que ese caso tiene 2 tipos de corrupción. Por un lado, nepotismo y malversación de fondos. Porque su justificación me dicen que fue la misma presidenta, ¿ya? Quien procedió a darle un puesto a su amiga personal, llamada Estela Ortiz, en Junji, ¿ya? Ahí tiene que ver entonces el nepotismo. Y también la malversación de fondos porque a ella se le asignaba un sobresueldo. Y finalmente el caso número 3, caso Penta. Acá me dijeron que reunía los 4 tipos de corrupción en Chile. Y eso es correcto, ¿sí? Tráfico de influencias, malversación de fondos, nepotismo y cohecho. Claro, el caso Penta es de los casos más complejos y que abarca una red, al menos descubierta en Chile, súper amplia en cuanto a corrupción. Esa fue la guía número 8. Eran 3 casos y ustedes tenían que identificar y justificar, ¿ya? Hoy vamos a cerrar entonces con los riesgos para la democracia, ¿ya? En Chile, pero el tema se amplía teniendo entonces como tema principal, foco principal, el narcotráfico en América Latina. Entonces el objetivo de hoy es comprender este fenómeno del narcotráfico, cómo impacta en las democracias ya de la región latinoamericana. Recordando que hoy es la clase número 9. Entonces hoy vamos a dividir entonces esta clase en 3 partes. Primero, saber, conocer qué es el narcotráfico, ¿ya? Luego, poder identificar el poder económico que tiene este fenómeno y finalmente la influencia territorial, ¿ya? Eh, para este fenómeno. Primero que todo, entonces, el narcotráfico como concepto, según un investigador mexicano, ¿ya? En un congreso en 1990, sostiene entonces que el narcotráfico es una serie de actividades delictivas complejas que llevan en gran escala organizaciones u otros grupos estructurados, ¿ya?
Eso significa grupos, entonces, organizados, crimen organizado. ¿Ya? Y en el fondo mantienen y explotan mercados y bienes y servicios ilegales. ¿Ya? Esa es la principal característica, con la finalidad entonces de obtener beneficios económicos y también obtener poder. ¿Ya? Esto se afirma entonces ya en 2009. De ello deriva de lo anterior un fenómeno puntual, la narcocultura. ¿Ya? Dos investigadores mexicanos también observan que desde la década del 70 surge en ciertas localidades de México toda una cultura respecto al narcotráfico y que tiene diferentes expresiones, como por ejemplo la música, el cine y la vestimenta, solo por mencionar algunos. Dentro de esta narcocultura destaca lo simbólico y valórico, como por ejemplo la lealtad familiar y grupal, la protección, la venganza y el prestigio, dentro de otros elementos. Otras expresiones son el uso entonces de drogas como la cocaína, ya tanto para su eh, uso como venta, la violencia y la búsqueda del poder social. ¿Ya? Esta narcocultura, entonces, afirman estos investigadores mexicanos, que se ha extendido por Latinoamérica. Teniendo en consideración, entonces, lo anterior, vamos a ver el poder económico que puede generar este fenómeno que estamos estudiando. ¿Ya? Según la revista digital EOM, en 2019, realiza esta ruta de la droga, ya de la cocaína, ¿ya? Y como pueden entonces observar en el mapa, estos países que están marcados en verde son los que dan origen entonces a, digamos, laboratorios, ¿ya? De droga ilícita, ¿ya? Y que también entonces dan inicio al narcotráfico. Si se dan cuenta, son en su mayoría países de Latinoamérica, ¿ya? Teniendo como el foco así central, por ejemplo, países como Colombia, Bolivia, México, que son dentro de los más potentes del narcotráfico a nivel mundial, lamentablemente. Y si se dan cuenta, esta red de narcotráfico, entonces, tiene su destino hacia países desarrollados como Australia, Estados Unidos, Canadá y países de Europa. ¿Ya? Y eso genera entonces, aquí por ejemplo hay un ejemplo. Y lo que les acabo de mencionar entonces genera anualmente 320 mil millones de dólares. ¿Ya? Entonces, la idea del narcotráfico es realizarlo en países de Sudamérica, ¿ya? Y que recorra un camino, ¿ya? Hacia países desarrollados, con mayor poder económico, porque de esta manera aumentan el valor de la droga de manera significativa, ¿ya? El recorrido entonces que debe realizar la droga, como en este caso desde Sudamérica a Estados Unidos, ¿ya? Tiene que pasar por diferentes puertos, por así decirlo. Y es ahí donde se produce casos de corrupción en cuanto a la policía, como también corrupción política, ¿ya? Eso le había comentado, que son 320 mil millones de dólares al año que recauda el comercio ilegal, ¿ya? Del narcotráfico. Entonces, por excelencia, son los países latinoamericanos, como le había mencionado,
los que dan origen al narcotráfico, ya formándose estas reconocidas bandas o carteles internacionales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, solamente por colocar un ejemplo, se ha dicho bastante y se ha documentado bastante del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien, por ejemplo, uno dentro de sus lujos, al nivel de poder económico, fue colocar un zoológico privado en su hogar en Colombia, ¿ya? De animales exóticos. Ese es el nivel ya que alcanzó en algún momento este señor debido al narcotráfico, además de poder y influencia política, perdón. Entonces la influencia del narcotráfico, si observan acá el mapa, por ejemplo en el caso de México, se apropian entonces de un determinado territorio, influyendo en toda la comunidad relativa a esta, ya como también a las mismas instituciones, ya por medio de la violencia y el soborno. Aquí están las principales carteles, ya, o bandas de crimen organizado en cuanto al narcotráfico en México. Los más conocidos, ya, los Zetas, ya el cartel de Sinaloa o del Golfo, en fin. Entonces, como le había dicho, la ruta del narcotráfico conlleva entonces a la corrupción en cuanto a la misma policía y la corrupción de políticos, ¿ya? Que en muchos casos auspician campañas electorales, ¿ya? Para que trabajen a su conveniencia. Bueno, acá también tenemos una imagen, acá abajo, de el cartel de los Zetas en México, una, una banda organizada mundialmente conocida ya por el narcotráfico. Además, el narcotráfico abre el camino, además de la corrupción política o policial, ¿ya? También abre el camino para las desigualdades socioeconómicas, generalizando entonces, como por ejemplo, la violencia, ¿ya? Y esto, a fin de cuentas, va debilitando lo que es el Estado, ¿ya? O los diferentes estados, puntualmente, de Latinoamérica. Vamos a ver en cuanto a influencia algunos ejemplos, ¿ya? Como por ejemplo en la década del 80, el 90, Vladimiro Montesino, ¿ya? En Perú, fue el ex asesor del mismo presidente de Perú, ¿ya? Quien traficaba drogas, ¿ya? Por medio de fondos públicos y transporte militar. Este señor fue descubierto acá, ya muestra una imagen de los videos que lo revelaron, entonces teniendo tráfico de droga con empresarios y políticos peruanos, ¿ya? Otro caso, y como le había mencionado, emblemático dentro del narcotráfico es el señor Pablo Escobar, más conocido como el Patrón, de lo cual se ha documentado bastante. También se ha hecho diferentes películas, series, libros, ya cayendo muchas veces igual en la fantasía, ya que tiene que ver con la narcocultura. Este señor, fundador entonces del cartel de Medellín en Colombia, formó un imperio, verdaderamente un imperio del tráfico de drogas, puntualmente con la cocaína, ¿ya? Su actuar era en base a la violencia, ¿ya? Alrededor de 40.000 personas murieron debido al cartel de Medellín, que estaba a cargo Pablo Escobar.
¿ya? Y también él tuvo directa relación con la política de Colombia en la década del 80 y el 90. Eh, bueno, acá abajo le estoy mostrando unas imágenes de la vida lujuriosa que alcanzó este señor debido al narcotráfico, ¿ya? Y en el año 93, dentro de lo que es un intento de captura, es baleado y, bueno, acaban con su vida, obviamente. Pero me faltó destacar algo que dentro del año 91, para que vean la influencia que tiene el narcotráfico, o alcanzó en este momento, Pablo Escobar junto con otros narcotraficantes, perdón, de Colombia, fueron capaces de tener el poder para cambiar parte de la constitución de Colombia, ya puntualmente en la extradición, ya que es la deportación de las personas, ya entre Estados Unidos, por ejemplo, y Colombia. Pablo Escobar decía que eh, era mejor morir en Colombia que en Estados Unidos, obviamente, porque las leyes eran diferentes y él dominaba ya el campo político junto a otros narcotraficantes en Colombia. Un caso chileno que les tengo, y lo tengo en noticia, que ocurrió el año pasado. ¿Se ve la noticia? ¿Se ve la imagen? No, profe. No, vale. Deme un segundo. Mm, 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 mm. ¿Ahora se ve? Ahora sí. ¿Ahora sí? Genial. Espero que se escuche. Las últimas 2 semanas, la Corte de Apelaciones de Rancagua ha sido fuertemente cuestionada por una serie de imputaciones que se le hacen a 3 jueces de esa ciudad y que han provocado que el Poder Judicial nombre a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, para realizar una investigación sumaria por presunto tráfico de influencias. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que son investigados por la ministra Maggi son Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, quienes están suspendidos de sus funciones. Así como el Poder Judicial desarrolla una indagatoria en contra de estos jueces, el Ministerio Público hace lo propio en paralelo. La ministra Maggi indaga a los jueces por eventuales gestiones para materializar nombramientos de funcionarios, intervenir en algunos procesos judiciales y supuestamente hacer pagos en dinero, mientras que la Fiscalía investiga específicamente al juez Emilio Elgueta por los mismos hechos, que en ese caso podrían revestir el carácter de delito. Además, en el contexto de la investigación han trascendido interceptaciones telefónicas mandatadas por la Fiscalía Regional de Rancagua. Ahí es que podría haber incluso algún tipo de vínculo de algunos de estos ministros en procesos judiciales que beneficiaron a integrantes de peligrosas bandas de narcotráfico en la región de O'Higgins. Por eso, el suspendido juez Elgueta será formalizado el 26 de abril próximo por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. De esta manera, ambas indagatorias, ambas investigaciones siguen abiertas, al punto que el Poder Judicial determinó este jueves que la ministra Rosa María Maggi tendrá dedicación exclusiva a esta causa por 4 meses y con poderes plenos para investigar a todos los funcionarios del país si así lo estima conveniente. Esta semana, Lamberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema, no descartó que sigan apareciendo funcionarios ligados a estas irregularidades y eventuales delitos, dejando abierta la interrogante de cuán extendidos pueden ser los casos de eventual corrupción al interior del Poder Judicial. Si se dan cuenta entonces, chiquillos y chiquillas, bueno, también en Chile tenemos la presencia del narcotráfico, ¿ya? No al nivel de Colombia, México, ¿ya? Pero sí esto ocurrió el año pasado, ¿ya? Donde el narcotráfico fue capaz de permear la justicia chilena. Si se dan cuenta, habían 3 jueces involucrados, ¿ya? En cuanto al narcotráfico en nuestro país, ¿ya? Uno de los jueces, el señor Albornoz,
se quitó la vida el año pasado, tras días de enterarse de ser descubierto dentro de esta red de tráfico de influencia y narcotráfico. ¿Ya? Una cosa grave, porque se borran las pistas, las huellas, ¿ya? Para develar este caso. A modo de conclusión, entonces, más allá de los mismos problemas relacionados al narcotráfico, ya sea la violencia o la pobreza, por ejemplo, se crea una debilidad en las instituciones, ya que genera la oportunidad de que narcotraficantes o asociados a esta cultura se posicionen en la política, en la policía o la justicia, como por ejemplo, interviniendo en la vida de todos y todas relacionados al Estado, que por lo tanto no buscan el bien común. Y esa es la parte importante en cuanto a la democracia, porque buscan el bien particular, ¿ya?, de estos grupos reducidos, siendo entonces el narcotráfico uno de los elementos más peligrosos que atentan contra la democracia. Entonces, esa fue la clase de hoy.